¿No es cierto que a todos nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida, cuando estamos en una encrucijada, estamos en un momento difícil, tenemos alguna situación seria por la cual hemos orado, por la cual hemos pedido al Señor, alguna decisión seria que tengamos que tomar? No sé, usted sabe, esas decisiones difíciles, esos momentos difíciles, encrucijadas en la vida. ¿Le ha pasado que usted ha pedido consejo a alguien y no es el consejo acertado que recibió? ¿O ha pedido el consejo a alguien y no es la persona acertada para que le dé ese consejo? ¿O ha querido pedirle consejo a alguien? Usted ha deseado que alguien le dé el consejo correcto para saber qué hacer y no lo ha logrado tener. Tenemos el otro lado de la moneda, que cuando queremos un consejo acertado, pero basado no en lo que Dios quiere de nosotros, sino en lo que queremos nosotros, no podemos encontrar el consejo adecuado. Hoy nuestra historia en la vida de David nos va a llevar a ese tema, a ese camino donde tenemos que transcurrir con mucho cuidado, sabiendo que alguna persona nos va a dar un consejo correcto, otra persona nos va a dar un consejo que no es tan correcto. Y yo creo que si todas las personas, usted ha vivido eso, usted ha tenido esa experiencia antes, usted ha tenido que cruzar ese puente antes de encontrar la persona correcta y el consejo correcto. Hoy estamos en el capítulo 16 todavía. Vamos a terminar de leer el capítulo 16 de Segunda de Samuel y luego vamos a ir al capítulo 17 para saber cómo se ve esto en contexto. ¿Qué es lo que quiere decir todo lo que nos está hablando la historia del capítulo 17? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Bienvenidos a todos los que están detrás de la cámara. Un placer estar con ustedes como cada semana. Espero que puedan recibir del Señor lo que Él quiere darles a ustedes. Mi oración es que su mente sea una página en blanco para que el Señor pueda escribir, que su corazón sea un campo fértil para que el Señor pueda sembrar una semilla y que su entendimiento esté al 100% para que usted pueda recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Si está listo, segunda de Samuel, capítulo 16, de los versículos 15 en adelante, y luego vamos a ir al capítulo 17. Recuerden que Absalón ha querido pelear con David, ha querido quitarle el reino y está persiguiéndole. David huyó de Jerusalén, está ahora a la deriva, huyendo. Absalón quiere conseguir alcanzarlo y también destruirlo para tomar completamente el reino. Y esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Es aquí cuando Absalón toma posesión de la capital de Jerusalén, del reino, del palacio de David. Y lo sigue Ahitofel. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Ahitofel? Pues en el capítulo 15 de Segunda de Samuel, David nos recuerda, o el libro nos recuerda, que este hombre Ahitofel es uno de los consejeros de David que ha sido llamado por Absalón para pedirle consejo acerca de sus nuevos planes, acerca de quitarle el reino a David. En el capítulo 15, también el versículo 31, Ahitofel le da su adición, le muestra su fidelidad a Absalón para quedarse con él y se rebela con David. Entonces, versículo 16, Usai, el arquita, amigo de David, fue a ver a Absalón. Recuerden que Usai es uno de los amigos de David que llegó a pedirle que él quería ir con David, a donde él fuera. Y David le dice, no, me eres más útil en Jerusalén para que seas un espía y puedas intentar saber qué está pasando y me lo digas. Viva el rey, le dice Usai a Absalón. Y este le pregunta, ¿así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no fuiste con él? Y le está hablando de David. De ningún modo, respondió Usai, yo soy amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Súper inteligente. Está hablándole a su vanidad. Está inflando el orgullo de Absalón para poder reconocerlo, para que sea reconocido como un aliado suyo. Así que yo me quedo con usted, dice. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes servía al padre. Y le da su adición de mentirillas. Luego le dijo Absalón a Ahitofel,
Agitofel es otro hombre. Agitofel es el hombre que David tenía antes como su consejero, recuerden, del cual acabo de hablar. Póngase a pensar en lo que debemos hacer. Agitofel le responde, acuéstese usted con las concubinas de su padre, que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo todos los israelitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea del palacio, posiblemente, para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. Esto es el cumplimiento de lo que el profeta le dijo a David que iba a ocurrir, lo que le hiciste a Betsabé y a su esposo, lo que hiciste en secreto con ella, va a ocurrir en público para ti, en contra tuya. En aquella época recibir el consejo de Agitofel, que era este hombre que antes era consejero de David y ahora es consejero de Absalón. En aquella época, dice el versículo 23, recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así, tanto como para David como para Absalón. ¿Cómo no recibir un buen consejo de alguien que habla de parte de Dios? Nosotros queremos escuchar consejos de alguien que hable de parte de Dios. Y sin embargo, vamos a ver qué ocurre aquí. Capítulo 17. Además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente, un plan extendido. El primer plan, acuéstese con todas las concubinas de su papá para que la gente sepa que usted rompió con él. El segundo plan, yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará como resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. Lo que estaba tratando de hacer, lo cual es un consejo bastante sabio, es vamos a atacarlo, pero solo matémoslo a él, para que no haya una guerra civil en el país. Así nos vamos a evitar todo un derroche de armamento, de ejército, no vamos a derramar sangre y el reino va a ser de Absalón. La propuesta, dice el versículo 4, le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo, llamemos también a Husai, el arquita, para ver cuál es su opinión. ¿Por qué llama a Husai y no se queda con la opinión solamente de Agitofel? Husai es amigo de David, lo conoce muy bien. Y dado que le dio su lealtad a Absalón, Absalón quiere escuchar lo que tiene que decir acerca de David. Y aquí es donde todo cambia. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó, ¿debemos adoptar el plan de Agitofel nos ha propuesto o si no, qué propones tú? Dice, esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes, deben de estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá, ha habido una matanza en las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. Está hablando de un David del pasado. No está hablando del David actual. Está elevándolo a otro tipo de hombre que él ya no es. Porque David acaba de huir de Jerusalén. Tiene miedo. David es un hombre sin mucho carácter en este momento. No sabe qué hacer. Está completamente a la deriva. Pero Husai sabe lo que está haciendo. El plan que yo propongo es el siguiente, dice el versículo 11. Convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Y ya esto empezó a emocionar a Absalón. Y su majestad mismo debe dirigirlos en batalla. Absalón ya está al pico de su orgullo. Porque todo esto apela a su ego.
a su orgullo. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo. Está hablando de una ciudad de refugio. Iremos a ese pueblo, llevaremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no se quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: wow. El plan de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. ¿Por qué le gustó más? Una vez más, está apelando a su vanidad, a su orgullo, a su ego. Y el versículo 14 nos dice: esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Quédese con ese versículo, subráyelo, apúntelo, porque es importante. Entonces Husai, versículo 15, le dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados. Jonatas y Ahimás se habían quedado en Rogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey. Esto es toda una película de Misión Imposible. Usted sabe, una película de espías. Sin embargo, un joven los vio. Recuerden, Jonatás y Ahimás son los que llevan el mensaje para David. Un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos fueron de allí enseguida, se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, me imagino que un pueblo que está de camino hacia el lugar donde David estaba, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. Un cierto hombre tenía un pozo, se meten ahí. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. O sea, ya se fueron. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después que los soldados se fueron, Jonatás y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Y le dijeron: cruce al río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, más bien el consejo de Husai, aparejó el asno, se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Ajá, el hombre que habla de parte de Dios, el hombre sabio, esto fue lo que hizo. Vamos a comentar un poco más adelante. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayín y Absalón lo siguió cruzando el Jordán. Todos los israelitas iban con él. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era el ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahás y hermana de Sarbia, la madre de Joab. O sea, el hombre que Jonatán había puesto como general de su ejército estaba relacionado con Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayín, allí estaban Sobi, hijo de Nahas. Voy a saltarme los nombres de la familia, los apellidos, si pudiéramos decirlo. Y déjenme decirle los 3 nombres de los hombres. Cuando David llegó a Mahanayín, se encontró a Sobi, a Maquir y a Barzilai. Estos habían llevado camas, vasijas, ollas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel cuajada, queso de vacas. Y le ofrecieron todos estos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esa gente había pasado hambre y sed y estaría muy cansada. Y esta es la historia. Este pobre David
ha llevado palo, ha tenido muchos problemas. Perdió su carácter, perdió su reino, perdió su hijo, perdió su familia, perdió el control de todo lo que tenía, perdió sus propiedades, perdió sus concubinas que se quedaron en el palacio. Ha perdido todo. Y es muy difícil. En momentos así uno no puede ver a Dios. Uno no puede ver nada. Uno no sabe qué hacer. Hay cosas en este texto que no podemos ver. Uno puede decir, ¿en dónde está Dios entonces en todo esto? ¿En dónde está Dios en medio de mis problemas? Cuando dije, como la dije la semana pasada, cuando llueve sobre mojado, ¿dónde está Dios? ¿Cómo ver la mano de Dios en medio de tanto problema? ¿Cómo poder darse cuenta de que Dios está haciendo algo si yo no lo puedo ver? La primera cosa que quiero compartir con ustedes hoy acerca de este texto es que Dios es soberano en todos sus propósitos. Dios es soberano en todos sus propósitos. David está huyendo. Su familia es un desastre. Ha sido traicionado. Ha perdido tantas cosas como acabo de decir. El caso de David quizás es como el caso de alguno de nosotros, alguno de ustedes que está detrás de la pantalla. Usted ha perdido todo. Usted está sin esperanza. Tiene muchos problemas. Los recibos y las facturas le caen como lluvia. Las finanzas están bajas. Su familia está en crisis. Tiene problemas familiares. Tiene problemas con su esposa, con su esposo. Algún hijo o alguna hija está dándole un dolor de cabeza. Yo no sé. Tienes problemas en el trabajo. La vida es una mezcla de bendiciones, pero también una mezcla de maldiciones muchas veces, de circunstancias dolorosas. En todo esto, ¿dónde está Dios? Hay algo que se llama la soberanía. La soberanía de Dios es el poder absoluto de Dios sobre todo lo que está ocurriendo. Él es soberano. Él tiene control y el poder sobre todo lo que pasa en el mundo y sin embargo, en el mundo pasan cosas que no tienen que ver con la soberanía de Dios. Esto es a causa del pecado que tuvo éxito en el huerto del Getsemaní, en el huerto del Edén, pero que fue eh, combatido en el huerto del Getsemaní por Jesús. El pecado ha logrado hacernos pensar que Dios no tiene control sobre todo. El hecho de que nuestra vida sea un desastre, que el pecado haya hecho tanto daño en el mundo, nos hace pensar, ¿dónde está Dios? Hay tanta muerte, hay tanto COVID, hay tanto caos, hay tanta desesperación, hay tantos políticos. Y a veces podemos estar sin esperanza porque no podemos ver a Dios, porque no podemos ver lo que Él está haciendo. David lo puso muy claramente en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Este es el ruego de todos nosotros, el grito de desesperación. Pero Dios todavía es soberano en todos sus propósitos, a pesar de que nosotros no podemos ver lo que está ocurriendo. Él tiene cuidado de cada cosa que pasa en su vida, en nuestra vida, pero por una razón. Porque su soberanía abarca lo que todo el mundo, abarca todo lo que ocurre en el mundo, pero principalmente está enfocada en lo que Él quiere como propósito para el mundo. ¿A qué me refiero con esto? El propósito de Dios en este momento de la historia es abrir el camino para que el Mesías venga. El reino de David va a ser el ejemplo, el reflejo de lo que va a ser el reinado universal del Mesías en todo el mundo, en todo el universo, en realidad.
Ese es el gran propósito de Dios. Cosas malas están pasando con David, sí, pero el propósito de Dios va a guiar cualquier cosa que esté ocurriendo en contra de David, en contra del propósito de Dios para la vida de David, para que todo funcione en su propósito perfecto. Entonces no se sale de sus manos. Se sale de control de acuerdo a como nosotros lo vemos en nuestra vida particular, en nuestra historia, en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestra iglesia. Se sale de control, pero no está fuera del control de los propósitos de Dios. Entonces, en medio de toda esta desesperación, de toda esta maldad, número 2, puede ser que no veas a Dios, pero Él nunca está ausente. Dios nunca está ausente, aunque nosotros no lo podamos ver. Ahora, hay una evidencia notable de la mano de Dios en esta historia, definitivamente. Todo se ve mal, pero hay una evidencia notable, y usted lo leyó conmigo, pero quiero recordárselos. Número es la respuesta a la oración que David hizo en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 31. David hizo una oración y dijo, Señor, si Ahitofel va a estar con Absalón, que le dé la información incorrecta para que Absalón pueda ser destruido. Esa fue la oración de David. Fue una oración de alguna manera egoísta, porque él está pensando en sí mismo. Y sin embargo, Dios la usa para lograr su propósito más universal, más cósmico, más grande. Nuestras oraciones están basadas muchas veces en lo que nosotros queremos. Están basadas en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en lo que nos va a hacer felices. La oración de David también estaba basada en su propia liberación, ayuda para sí mismo, en recuperar su propio reino. La diferencia es esta. Y quiero hablar un poco de esto, si usted me lo permite. Una oración basada en el plan de Dios es una oración contestada. El problema con nosotros es que muchas veces hacemos oraciones que no están basadas en el plan de Dios, más bien están basadas en nuestro plan. David ora al Señor y le pide que el consejo de Ahitofel sea frustrado, o sea aceptado más bien, pero que sea para la destrucción de Absalón. Es como el plan que Dios tenía en el jardín del Getsemaní para Jesús. Un plan difícil, un plan doloroso, un plan de muerte. Y Jesús ora y dice, si es posible que esta copa sea pasada, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Esa es la diferencia entre una oración egoísta y una oración que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. El Espíritu es el que nos ayuda a orar de esa manera. Nosotros por nuestra cuenta no podemos. Cuando el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, cuando nuestro anhelo es el reino de los cielos, entonces la perspectiva cambia. Romanos 8:26 dice, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, no sabemos cómo orar, dicen otras versiones, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios está presente en las oraciones que no sabemos hacer. Si estamos conectados con el Espíritu de Dios, Él nos va a ayudar a pedir lo que Él quiere para su propósito en el mundo. Él va a estar presente no solo en nuestras oraciones, va a estar presente en la respuesta a esas oraciones, a pesar de que no se vean las respuestas como lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque todo está basado en el propósito de Dios para el mundo. En la venida, en el retorno ahora para nosotros del Mesías, para redimir al mundo del pecado y hacerlo completamente suyo. Entonces yo veo la presencia de Dios número 1 en esa oración que hizo David. La segunda parte donde yo veo la presencia de Dios, que Dios está presente, es que Absalón haya pedido otra opinión, una segunda opinión. ¿Por qué pidió una segunda opinión? Si ya el consejo de Ahitofel sonaba muy bien.
Vamos, matemos al rey y todo se acaba. Todo está bien. Recuerden, la palabra de Ahitofel era como la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Absalón buscara una segunda opinión? No sé. Lo que yo sí sé es que muchas veces nosotros debemos ser sabios y saber pedir y también pedir consejo y también saber escuchar consejos. Esto me hace pensar que nuestro corazón muchas veces está abierto a consejos de gente que no pensaríamos que nos daría un buen consejo. Y al final termina siendo un buen consejo. Entonces, yo creo que una enseñanza buena que sacar de esto es que estemos tan enfocados en los propósitos de Dios que sepamos distinguir entre un buen consejo de una buena persona o un buen consejo de una persona que no creemos que sea tan buena. Pero también que sepamos distinguir entre un mal consejo de una mala persona y un mal consejo de una persona que creemos que es muy buena aconsejando. Todo depende de cuán alineados estemos con el propósito de Dios y no solamente en cuánto queremos que Él nos bendiga con la respuesta que queremos. Tiene que haber alguien allá afuera, tiene que haber alguien detrás de esta cámara que esté en este momento buscando un consejo acertado por algo que necesita hacer, por una decisión que necesita tomar, por una encrucijada donde está y no sabe qué hacer. Mi sugerencia en este momento es que te enfoques en el propósito de Dios, en la historia de Dios, no tanto en la tuya. Ambas cosas, la respuesta a David y el hecho de que Absalón haya pedido otro consejo, son importantes para entender una cosa. No solo es que vamos a pedir la ayuda de Dios para que nos saque de donde estamos, para salir de aprietos, para salir de apuros. No es solo eso. Se trata de ver un propósito más grande, en que mi problema no sea mi mundo, pero más bien convertir la historia de Dios en el lugar donde se está desarrollando mi pequeña historia. Y pensar como David, pensar como un hombre, una mujer, conforme al corazón de Dios. Y yo creo que aquí es donde toma sentido esa frase, que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque quería lo que Dios quería. A veces no se daba cuenta. A veces era tan humano como usted y como yo, y lo hemos visto muchas veces, pero todavía estaba pendiente de lo que Dios quería. De eso se trata, seguir, vivir la historia de Dios. Su soberanía está sobre todas las cosas, y cuando nuestra historia se alinea con la historia de Él para lograr sus propósitos, Él hace lo que es necesario. Y muchas veces nos va a parecer como una ayuda, algunas veces no tanto. Déjenme darle una sugerencia en este punto. Ore más enfocado en el propósito de Dios que en su felicidad. Porque si el propósito de Dios se cumple y usted verdaderamente es una persona conforme al corazón de Dios, usted va a ser feliz de todas maneras. Ore pensando en el propósito de Dios. Hágase tu voluntad, que sea una frase, haga esa frase parte de sus oraciones, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es lo que no podemos ver. No pudimos ver en ese texto la soberanía de Dios. ¿A dónde iba Dios con todo esto? ¿Dónde estaba Dios en todos estos problemas, en todo este desastre de historia? Pero hay cosas que sí pudimos ver. Y en eso me voy a enfocar en estos últimos minutos. La primera cosa que pudimos ver es que la traición revela el odio de los enemigos, pero también el apoyo y la compañía de los amigos. La traición que David ha tenido ha revelado quiénes son sus enemigos. Absalón y mucha gente de Israel que se ha puesto en contra de él, que lo ha traicionado. Ahitofel, que era su consejero y ahora se volcó para ser el consejero de Absalón, completamente a favor de Absalón. Interesantemente, déjeme hablarle
hacer un paréntesis aquí. Interesantemente, de la misma manera que Ahitofel traiciona a David, podemos ver una similitud con la traición de Judas para Jesús. Ambos traicionan al rey. Ambos huyen después de haberlo hecho. Ambos van y se ahorcan después de haberlo hecho. Me parece muy interesante esta similitud, porque estamos hablando del reinado del Mesías. Estamos hablando que el reinado de David es un reflejo del reinado de Jesús. Este hombre, Ahitofel, interesantemente, pone su casa en orden antes de quitarse la vida, antes de ahorcarse. Al poner su casa en orden muestra que era un hombre prudente, posiblemente. Pero al ahorcarse nos demuestra que era un necio, que era un tonto. Eso me hace pensar que muchos ponemos nuestra casa en orden, pero no ponemos en orden nuestros pensamientos, pero no ponemos en orden nuestras almas. Que muchos guardan dinero, muchos guardamos nuestro dinero, pero no guardamos nuestra felicidad y la despilfarramos. Me hace pensar que algunos guardan sus bienes y sus posesiones y sus propiedades, pero matan sus almas constantemente. Me hace pensar que algunos cuidan mucho su reputación, pero no cuidan su carácter y su integridad. Tengamos cuidado de no ser Ahitofeles, no ser traidores para Dios. Este fue el traidor más grande en esta parte de la historia para David, Ahitofel, y termina quitándose la vida. Las situaciones difíciles revelan mucho acerca de las personas. Las situaciones difíciles revelan quiénes están en pro y quiénes están en contra. Usted sabe, ante la muerte de un familiar, especialmente de una matriarca, un patriarca en alguna de la familia, se demuestra quiénes son los interesados en el dinero o quiénes eran los interesados en la relación. Las situaciones de dolor, las situaciones difíciles, las encrucijadas de la vida, las decisiones difíciles van a mostrar quiénes somos realmente. Si somos la persona que va a traicionar al Señor o somos la persona que va a seguirlo fielmente. Es en esas situaciones difíciles donde nos confronta la idea de traicionar a Dios, porque podemos mentir y ganar el trabajo, porque podemos hacer trampa y hacernos un poco más ricos o ganar algo. ¿En dónde es que usted está enfrentándose a esto? Pero, a pesar de que las situaciones difíciles revelan a los traidores en las familias, en los pueblos, en la vida, también revelan a grandes amigos, a gentes que están a nuestro lado, gentes que quieren acompañarnos. Y entonces David recibe ayuda de Husai, al que mandó como espía. Él le dice, no vayas a Jerusalén, esté con Absalón, sea mi espía. Él tiene de amigos a Jonatán y a Ahimás, los dos espías que están tratando de darle la información. Desde Jerusalén fueron hasta donde él estaba para darle la información. Además de eso, la criada, una muchacha que tenía toda la información, que es la que se convierte como en el medio de comunicación. La esposa del hombre de Bahurín, que los esconde en el pozo. Él tiene amigos. Podemos ver gente alrededor de David que todavía lo apoya y nos recuerda ese proverbio, Proverbios 17:17. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Quiénes son sus verdaderos amigos? ¿A quién ha encontrado que usted dice en este momento de prueba, en este momento de dificultad, a quién usted podría decir, wow, yo no sabía que esta persona podía ser tan amigo, tan generoso, tan amable, tan amoroso? Hay alguien. Si usted no tiene a alguien así, si usted no puede ver gente a su alrededor, si usted no ha tenido nunca esta experiencia de tener a alguien que responde en medio de su necesidad, es porque no se puede ser cristiano. Mi cuarto punto, no puede ser cristiano y vivir sin comunidad. Vivir sin comunidad no tiene nada que ver con cristianismo, porque el cristianismo no es un deporte para solos, es un deporte de equipos.
Como David, hay gente que podemos caminar, con quienes podemos caminar y llamar amigos. No mencioné a los tres últimos amigos, Sobí, Maquir y Barzillai. Los tres estaban esperando a que David viniera con este montón de cosas, camas, vasijas, ollas de barro, comida, todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pensaban que en el desierto ellos habían estado cansados y venían agotados y hambrientos. Los amigos piensan en sus amigos, en medio de la tribulación, en medio de la tristeza, en medio del desierto, cuando estás pasando por un desierto, por un momento difícil, hay alguna persona que es tu amigo que está pensando en ti. Solamente si no estás aislado. Los amigos piensan en sus amigos cuando creen que están pasándola mal. Si estás solo, nadie va a conocer tus penas. Si estás solo, nadie va a poder venir, nadie va a poder venir a ayudarte. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Con cuánta gente puedes contar? Absalón creyó tener amigos y al final lo traicionaron. Se rodeó de consejeros que no buscaban el propósito de Dios. De eso se trata los grupos de vida en nuestra congregación. De eso se trata el tener un grupo donde podamos encontrar no solo amistad, pero también apoyo. Los grupos de vida son para ayudarte cuando estás cansado en el camino. Cuando hay sequía en nosotros, ellos nos dan de beber, nos dan alimento y ánimo cuando estamos agotados, para recordarnos que no todo es traición, que no todo es dolor, que también hay apoyo, que también hay consuelo, que hay gente que se ocupa de nosotros, gente que se preocupa, gente que nos hace una llamada telefónica, gente que cada semana puede decirnos cómo estás, gente que cada semana nos puede recordar cómo ver a Dios en nuestra situación, gente que nos recuerda que tal vez lo que estamos haciendo no está tan acertado. Son buenos amigos. Esos son los grupos de vida de nuestra iglesia. Y si usted está en el área, aquí en Vista, en California, yo le animo, sea parte de uno, porque todos necesitamos apoyo. Todos necesitamos a un Sobi, a un Makira, a un Barzillai que nos recuerden que somos bienvenidos. Los grupos de vida se reúnen en casas o aquí mismo en algunos de los salones en la iglesia. Y es bueno llegar a la reunión y encontrarse con gente con los brazos abiertos. Que cuando vengamos cansados nos den reposo. Que cuando vengamos hambrientos nos den comida o sedientos nos den agua de beber. Nos recuerden quién es el agua de vida, quién es el pan de vida. Eso hacen los amigos. En medio de la comunidad que podemos apreciar mejor, podemos ver el propósito de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida y en el mundo se revela a través del amor que nos ofrecemos unos a otros. Grupos de vida te van a ayudar a hacer eso. El mundo va a ser mejor. De hecho, Jesús dice que nos van a conocer porque nos vamos a amar unos a otros. Es más, podemos recibir sus bendiciones al contar con amigos de verdad. A pesar de que la oración que hemos hecho no sea contestada exactamente como nosotros la quisiéramos haber tenido, vamos a tener un grupo de gente que nos va a apoyar, un grupo de gente que va a orar con nosotros, un grupo de gente que va a caminar con nosotros. ¿Quién eres tú en esta historia? David, que ha estado lidiando con su desobediencia, ha estado huyendo. Eres Ahitofel, que da un consejo, no es recibido, entonces ya no tienes esperanza de vida y empiezas a quitarle vida a tu vida. Eres quizás Husai, alguien que quiere ayudar a su amigo y en medio de la situación es sabio. ¿Quién eres en esta historia? ¿O eres Absalón, el rebelde que quiere el reino, que quiere hacer las cosas por su propia cuenta?
Yo diría que nos vamos a dar más cuenta de quiénes somos cuando estamos en una comunidad, porque no solamente vamos a encontrar amigos, también vamos a encontrar muchas cosas, vamos a descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos que ellos nos van a decir. Mi oración es que usted encuentre comunidad, en donde quiera que esté. Si está escuchando este sermón en otro lugar del mundo, en otro país, busque comunidad, busque una iglesia, busque amigos. El cristianismo no es un deporte de solos, es un deporte de equipos. Si usted está en el equipo correcto, estás dentro de la voluntad de Dios. Por ende, tu vida va a ser vivida en medio de los propósitos de Dios. Él no te va a abandonar. Bendiciones para todos.